Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, voy a decir algo que es importante decirlo. A mucha gente le puede caer esto un poco pesado o tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero creo que es necesario manifestar lo siguiente. Hay un programa de televisión que se llama La Rosa de Guadalupe. Este programa de televisión, no sé cada cuánto lo pasan, pero sí sé que es como un semanal, un programa que pasa semanalmente, y hace referencia a que la Virgen de Guadalupe pues hace milagros o concede ciertas gracias a las personas que en algún momento están pasando una dificultad enorme. Entonces, después de que no pueden salir del atolladero, entonces cuando se arrodillan y elevan su rostro a la imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene en su sala, en su habitación o en una iglesia. La cosa es que al cabo de pocos días pues aparece la Virgen María pues entre nubes, como un humo blanco y una rosa al lado de la Virgen, a la cual la persona que tenía el problema le estaba orando. Bueno, eso así a ojo de buen cubero, pues uno dice, bueno, pues no pasa nada, la gente tiene fe en la Virgen y qué bueno. Pero resulta que no es así. Ese programa trae mucha dificultad a nivel de fe, es decir, está trayendo una mala enseñanza a nivel de fe y está prácticamente embruteciendo, ¿no?, y confundiendo a la persona de buena fe, al católico de buena fe. Primero que todo, la Virgen María no hace milagros. Entonces, eso no lo sabe la gente. No, la Virgencita me hizo un milagro. No, la Virgen María no hace milagros. El que hace milagros es Cristo Jesús. La Virgen María simplemente es intercesora nuestra, media por nosotros, ante su Hijo. ¿Quién produce este programa de La Rosa de Guadalupe? ¿En qué horario se presenta ese programa de La Rosa de Guadalupe? Eso tiene una razón de ser. No crea que es lo mismo un horario triple A, es decir, 7:30 de la noche, 8 de la noche, donde todo el mundo está en la casa, que un programa del 12 del día, 11 de la mañana. ¿Quiénes son los que están a las 11 de la mañana en las casas? ¿Qué están haciendo? Entonces, ¿quién produce este programa? ¿Qué es lo que busca con ese programa? ¿A qué auditorio va dirigido ese programa? Y usted va sumando y sacando cuentas y concluyendo los resultados. Entonces, llega un momento tal en que la Virgen de Guadalupe llega a convertirse como en un ser fantasioso, ficticio o de superstición, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que entraña, implica y encierra la Madre de Jesús, la mujer, que es llamada en la Sagrada Escritura. Mujer, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, la palabra mujer, pues hay que tenerla muy en cuenta, ¿no?, porque es la Virgen María. Ahora, cuando la gente dentro de su piedad popular piensa que la Virgen María es la que hace milagros, que la Virgen María es la que hace todo ese tipo de cosas que presenta en La Rosa de Guadalupe, pierde el enfoque de Cristo. Si no hay Cristo, no puede haber Virgen. La Virgen siempre tiene que estar acompañada de su Hijo. Le voy a dar un ejemplo. Hay unos danzarines muy buenos que tienen unos trajes muy bonitos, folclóricos, y que siempre bailan a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y en otras fiestas marianas. ¿Qué ocurre con la gran mayoría, no todos, pero sí con la gran mayoría que conforman estos grupos de danza? Nunca van a la iglesia, nunca van a la misa, nunca rezan un rosario. La gran mayoría. Hay unos que van, claro que sí, algunos, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque para ellos la Virgen María es algo y Jesús es otra cosa. No puede haber veneración a la Madre de Jesús si no hay adoración al Hijo. Si no hay adoración al Hijo, la veneración a la Madre de Jesús es falsa.
La Virgen de Guadalupe nunca hace milagros. La Virgen de Guadalupe es una advocación de la Madre de Jesús, como hablar de la Virgen del Perpetuo Socorro o la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. Son ropajes que adquiere cada nación, cada cultura, ¿no? Y que se le acomoda a la Virgen María para una mejor expresión y vivencia de fe del pueblo. Pero que usted que de pronto ve ese programa, La Rosa de Guadalupe, cuando usted ve que la persona que hace la oración a la Virgen María nombra a Jesús. Nunca. Entonces, solamente se le pide a la Virgen. Entonces, el pueblo piensa que el que hace el milagro es la Virgen, y no, es Cristo Jesús. Los apóstoles hacían milagros en el nombre de Cristo Jesús. En las bodas de Caná, la Virgen María tuvo que interceder ante su hijo para que el hijo convirtiera las tinajas de agua en vino. La Virgen no hace milagros. Ahora bien, esto que estoy diciendo está muy unido, pero profundamente unido a algo que quiso San Juan Pablo II. ¿No? En su momento, en el año 1979, se hizo una reunión de obispos en Puebla, México, en el año 1979. De ahí salió un documento que llama efectivamente Puebla. Y dentro de tantos temas de orden pastoral, de iglesia, de fe, del pueblo mexicano, del pueblo latinoamericano, más bien, se trató el tema de la religiosidad popular, es decir, cómo purificar la religiosidad popular, es decir, cómo quitarle los elementos que no son cristianos católicos, sino que son elementos de tradiciones indígenas o tradiciones afroamericanas o de tradiciones o elementos foráneos a la fe católica. Entonces, porque si no se tiene una purificación, es decir, una limpieza de esos elementos que entrañan una realidad de un pueblo, pero que no son católicos, entonces el pueblo se confunde. Entonces, por eso es tan triste ver que una fiesta mariana o la fiesta de un santo, pues, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se vende allí? Se venden ramitas para la buena suerte, se la estampita, no sé qué, con el amuleto que para la buena suerte, y un montón de cosas, y hay cerveza, y hay baile, mira, unas fiestas paganas, ¿no? Donde decías, debe ser unas fiestas, ¿no?, de piedad. El pueblo está muy confundido. Y en lugar, eso fue en 1979, y en lugar de ir purificando la fe de los pueblos, se ha venido más bien ensuciando más, mezclando más, confundiéndose más. Entonces, por eso yo que digo esto puede ser chocante, porque muchas personas, es que he dialogado con la gente, y la gente se enerva. Pues lo que usted quiera decir, padrecito, pero a mí la Virgen me hizo un milagro. Y se dejan matar porque la Virgen hizo un milagro. Esa es la piedad popular. Y el pueblo de Dios, que es un pueblo tan bueno, a ese le falta un poco de seso. Y ojo lo que estoy diciendo, no es que el pueblo no piense, es decir, que sea burro, no, sino que no quiere razonar, que es otra cosa. Y hay señoras que me han contestado así, pues diga usted lo que quiera, padrecito, pero a mí la Virgen me hizo un milagro. No, la Virgen no hace milagros, el que los hace es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no está al lado de su madre, pues no hay conexión entre ella y su hijo, eso no es fe católica, es otra cosa. Y este programa de La Rosa de Guadalupe está prácticamente intoxicando, ¿no?, la fe de muchas personas. Ahora, a raíz o más bien de todo este contexto que estoy hablando de la Virgen de Guadalupe, pues a las autoridades eclesiásticas de México y las autoridades civiles mexicanas han decidido, ¿no?, de mutuo acuerdo, pues no abrir la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, toda vez que se pueden contaminar, y la afluencia de gente en este día tan especial pues traería un gran problema de salud pública. Entonces, por favor, en su casa celebren allí, no se va a abrir la basílica. Desde el 10 de diciembre al 13 de diciembre va a estar cerrada la
basílica. Entonces, pero se va a elaborar un programa y una serie de actividades que las pueden ver por televisión para que de allí usted haga sus rosarios, participe directamente y todos estemos contentos. Y además de eso, aquí es donde siento mucho dolor de cómo, no sé, si las autoridades eclesiásticas junto con las civiles, o las civiles únicamente, o las eclesiásticas únicamente, grabaron un audio con una voz de una mujer bastante dulce, como haciéndose pasar porque era la Virgen de Guadalupe, dice, lanzando un mensaje, ¿no? Invitando a la gente que no fuera a celebrar, sino que estuviera en su casa para que no se contaminara. Bueno, y con una voz suave. Y entonces la gente, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué fue un mensaje de la Virgen? Es que la Virgen habló, ¿y quién lo saca de allí? Yo creo que no podemos conectar con estas situaciones, y no se trata de violentar la piedad de un pueblo, se trata más bien de alentar que el pueblo tenga piedad, pero que la piedad esté sostenida en criterios reales de verdad de la iglesia, no populares y de la superstición. La gente cree en ese audio que se presentó. De hecho, hay algunas entrevistas a la gente, bueno, ¿usted qué opina de esto? Y la gente dice un montón de cosas que uno dice, Dios mío, ¿dónde esta gente tiene su cabecita? Hay unas cosas que uno tiene que darse cuenta de que hay algo que sí se está tramando. Es simplemente poner atención, no, no se trata de tener una mente, ¿no?, calenturienta, que vea en todo conspiración y ambientes conspirativos y fantasiosos. No, simplemente es tener un poquitico abierto el calete con las antenas bien puestas, y uno se da perfecta cuenta de que la realidad de nuestra fe está siendo apaleada. Con leyes, con imposiciones, con antipatías, con clericalismos, con arrogancias, con prepotencias, con abusos. Abusos litúrgicos, abusos del clero, indiferencia a los fieles, falta de una buena enseñanza magisterial de la iglesia por parte de los sacerdotes, homilías que producen sueño y no están acorde al magisterio, se dice lo políticamente correcto, se censura a lo que es verdaderamente expuesto de la doctrina, se prohíbe dar la comunión en la boca y de rodillas porque la gente se va a contaminar si la recibe así, sabiendo que se ha comprobado por la ciencia que es al contrario, existe mayor posibilidad de contagiarse de ese virus COVID-19 si se recibe en la mano. Pero nos quieren mostrar otra cosa. Se cierran seminarios simplemente porque los seminaristas no quieren recibir la comunión en la mano. Y yo me pregunto si esa es una razón suficiente, plausible, seria para cerrar un seminario. ¿Qué va a pasar con estos seminaristas? Cuando nos dice es que el Vaticano lo autorizó, es que el Vaticano, Roma lo dijo, y uno me pregunta, bueno, y hablando seriamente así, sin ser tan demasiado técnicos en el lenguaje, cuando se dice Roma o el Vaticano, ¿de quién están hablando concretamente? ¿De qué dicasterio? ¿De qué cardenal? ¿De qué algún prefecto? ¿Quién? Cuando dicen Roma, es que Roma dio la autorización, es que Roma fue la que dijo. ¿Qué es Roma y qué es el Vaticano? Sería bueno saber qué significa eso. Lo que sí es bien claro es que aquí jugar con la fe del pueblo, jugar con la ignorancia del pueblo, creo que no es de Dios. Si a la gente se le enseña como es debido la fe,
se le transmite lo que está en la Sagrada Escritura, lo que está en la tradición, lo que nos enseña el Magisterio respecto a la Santísima Virgen María, nos hubiéramos evitado una serie de problemas hoy con el pueblo de Dios. Yo siempre le digo a usted, no siempre, pero sí, siempre le digo que piense, que utilice el caletre. ¿Qué programadora de televisión es la que produce esta serie La Rosa de Guadalupe? 1. ¿En qué horarios se transmite? 2. A esas horas, ¿quiénes son las que están en la casa? A nivel teológico, ¿quién sostiene la argumentación de lo que se presenta allí? No hay puntada sin dedal. Todo tiene un porqué y un para qué. Tanto ese programa, Rosa de Guadalupe, como ese video o ese audio donde ponen a una mujer con una voz muy dulce prácticamente a favorecer lo que quieren las autoridades que no piensan mucho en la fe del pueblo de Dios. Están pensando más en la salud del cuerpo y no la salud del alma. Pudiéndose llevar a efecto los protocolos, sin embargo, prefieren otro tipo de acciones para evitar que el pueblo se reúna. Lo curioso es que parece ser que solamente es en la iglesia o las realidades de fe donde existe un alto porcentaje de adquirir ese virus, porque igualmente en otros lugares donde hay una cantidad de gente, allá no pasa nada, allá la gente no se contamina. ¿Por qué la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Lo invito a que reflexione un poco sobre esta realidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 22 de noviembre, que es el día domingo, el día en que la Iglesia celebra esta solemnidad de Cristo Rey del Universo. Es el último domingo de este año litúrgico y a la semana entrante se va a iniciar con la primera semana de Adviento, tiempo que nos prepara para el advenimiento del Mesías. Recordar nuevamente que Cristo Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Bien, este día de esta solemnidad de Cristo Rey se va a tener como segunda lectura en la misa un texto, un pasaje de la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 20 al 26 y capítulo 15, verso 28. Dice así: pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. Bueno, pues entonces vamos a explicar este pasaje porque está íntimamente relacionado pues con las lecturas que se van a proclamar este día domingo 22 de noviembre, día de la solemnidad
de Cristo, Rey del Universo. Por lo general, la primera lectura y el Evangelio, los días domingos, tienen íntima conexión. Siempre, siempre. La segunda lectura a veces queda como aislada, ¿no? No tiene como mucha conexión con la primera lectura y el Evangelio. En esta oportunidad, una de las pocas oportunidades, sí tiene conexión. Vamos entonces a tratar de dilucidar un poco este pasaje para ver qué podemos aprender. Nosotros simplemente leemos y explicamos, ¿no? Que pues es nuestra doctrina, es la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo en la tradición y en la Biblia. Aquí estamos tomando la parte de la Biblia. Dice así: Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Sí es cierto eso? Sí es cierto. Siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Sí, claro que sí. Él fue el primero que resucitó. Recuerda que hay unos pasajes que si Cristo resucitó, resucitaremos junto con Él. Bien. Sigue diciendo: un hombre trajo la muerte. ¿Quién trajo la muerte? Adán trajo la muerte por desobediencia, por arrogancia, por meterse, ¿no? Y tener esta experiencia con la realidad del maligno, el pecado. Bien. Un hombre también trae la resurrección de los muertos, Cristo Jesús. El primer Adán trae la muerte, el segundo Adán trae la resurrección. Sigue. Todos mueren por estar incluidos en Adán. ¿Qué significa eso? Pues todos mueren porque todos hemos pecado por Adán. Sigue diciendo el texto: y todos también recibirán la vida en Cristo. Por supuesto, porque Cristo murió por todos nosotros los pecadores. Por todos. Musulmanes, ateos, budistas, judíos, etcétera, etcétera. Por todos murió nuestro Señor. Todos murieron por estar incluidos en Adán, sí. Y todos también recibirán la vida en Cristo. Recibirán la vida en Cristo. Una cuestión es de pasado. Todos murieron, todos mueren por estar incluidos en Adán, ¿sí? Y todos también recibirán la vida en Cristo. La vida en Cristo. ¿Y qué es recibir la vida en Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos dio una nueva vida. Fuimos invitados, regenerados, ¿no? A participar de su vida. Si él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y esa resurrección que implica mientras estamos aquí en la tierra. ¿Usted resucitó en Cristo? ¿Cuándo? El día de su bautismo. Resucitó usted en Cristo. Por Cristo usted adquiere esa filiación divina con el Padre. Todos nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, que nos bautizamos, que tenemos fe, todos hemos sido, ¿no? Regenerados en Cristo. Bueno, y los que no son cristianos, ¿qué? El Señor también los redimió. También el Señor murió por aquellos que no creen, los ateos, por los musulmanes, por los que creen en otros dioses también. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Y también recibirán la vida en Cristo. Ahí voy. Pero se respeta el lugar de cada uno en esa resurrección. Cristo es primero. ¿Resucitó primero? Claro que sí. Y más tarde les tocará a los suyos. Cuando venga a pedir cuentas, va a pedir cuentas. ¿Y quiénes son los suyos? Pues en ese pedir cuentas se va a saber quién era de él y quién no. Aquellos, por ejemplo, que no se hicieron bautizar nunca, que siempre recibieron conocimiento, doctrina, fue de su propia religión, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Esos van a pertenecer a Cristo o no van a pertenecer a Cristo? ¿Van a tener alguna relación con Cristo Jesús? Por ejemplo, un ateo que tal vez fue excelente esposo, padre de familia, un gran trabajador, pero nunca fue a la iglesia, nunca se confesó. Y le hablaron de Cristo, pero rechazó eso. Para él Cristo no era nadie, simplemente un mito, una leyenda. ¿Cómo el Señor va a juzgar allí?
Entonces, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. ¿Quiénes son los suyos? No todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dios. ¿Y quién es mi madre, mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dios. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber desarmado todas las estructuras y autoridades y fuerzas del universo. Todas las estructuras y autoridades y fuerzas del universo. ¿Cuáles son todas esas estructuras y fuerzas del universo? Luego llegará el fin, Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras y autoridades y fuerzas del universo. ¿Cuáles son todas esas fuerzas y autoridades del universo? Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Pues bien, eso nos da una pista ¿de qué? De que todas esas autoridades, estructuras y fuerzas del universo han sido desarmadas. Y entonces desde ahí es cuando le entrega a Cristo Jesús el reinado, pues a Dios Padre entregará su reinado, cuando haya desarmado todas esas estructuras y esas autoridades y fuerzas del universo. Pues puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Hay unos enemigos que no hicieron la voluntad del Padre, que no son de Cristo, por eso son sus enemigos. Y entonces, si son sus enemigos, entonces ¿qué pasa? Pues puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, no a su derecha, no a la izquierda, no, bajo sus pies. ¿Cómo es eso? Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. La muerte. ¿Quién es el que engendra la muerte? El pecado. Todos los que cometen pecado o que hemos cometido pecado, ¿dónde hemos estado? Viviendo la muerte. Desolación, desesperanza, tristeza, agonía, desesperación, inquietud, soledad. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. O sea que Cristo Jesús, Rey del universo, ha tenido enemigos, ¿sí? Y todos los que siguen a Cristo Jesús sufren la suerte de Cristo Jesús. Es decir, que también tienen enemigos. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Muy bien, pues ahí más claro no puede ser Pablo a los Corintios. Es una realidad que no podemos desconocer. Hay enemigos, hay estructuras de poder que van a ser sometidas, y después de esas estructuras de poder que son sometidas, que son enemigos de Cristo Jesús, se va a someter el último, ¿no?, de los enemigos, que es la muerte. Esa muerte vino desde Adán por la cuestión del pecado. El Señor entonces en últimas nos viene a invitar a que reflexionemos sobre si nosotros tenemos amistad con Él, si nosotros estamos haciendo lo que Él quiere, si nosotros estamos dejando que Cristo Jesús, que es nuestro Rey, reine en nuestro corazón, si nosotros estamos participando de esas estructuras o fuerzas del mal, del poder del mal, o si en realidad nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre Dios, si estamos dejando que Dios Padre reine, ¿no?, en nosotros, a través del Hijo. Sí va a haber un sometimiento, sí va a haber una separación, sí va a haber un fuerte conflicto, ¿no?,
con esos enemigos. Puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Bajo sus pies. Bajo sus pies. Al buen entendedor, pocas palabras. No todos vamos a estar arriba. No todos vamos a estar en el cielo. No todos. No se sentarán en la misma mesa el impío y el justo. Nosotros no sabemos exactamente cómo será esa situación dentro del juicio, pero una cosa sí nos queda clara, es que no todos vamos a estar con Dios. No todos. Creo que estos textos, ¿no?, que nos ofrece la lectura, las lecturas del día domingo, 22 de noviembre, día de la solemnidad de Cristo Rey, son muy elocuentes porque todos hablan de una separación. Por ejemplo, cuando leemos el libro, la primera lectura que está tomada del libro del profeta Ezequiel, termina de esta manera: en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. No todos somos lo mismo, no todos vamos a estar con él, va a haber un juicio. Dice así también este texto del profeta Ezequiel, que es la primera lectura de este día domingo 22 de noviembre. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Les recobraré todos sus lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Vuelve la justicia, vuelve el exterminio, la separación, el cuidado, lo que hace un pastor. Queridos hermanos, nosotros no podemos obviar la justicia de Dios. Cuando nosotros leemos en el credo que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, no podemos quitarle esa parte a nuestra profesión de fe. Si profesamos eso es porque tenemos fe en que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Pero si hay unos enemigos, lo trae esta carta de Corintios. Si son enemigos, no pueden tener la misma realidad que los amigos. Porque entonces no habría diferencia entre amigos y enemigos. No nos dejemos engañar por falsas misericordias, por falsos evangelios, con actitudes, con mensajes de piedad, cuando sabemos que el corazón de esas personas está muy lejos del Señor, porque no están diciendo la palabra del Señor, sino que están engañando a la gente con grandes mentiras. No, por favor. Pueden comer de todos los árboles. Lo que pasa es que Dios ya ve, lo que quiere es que no quieren que ustedes sean como Él, como dioses, que lo van a hacer todo. Adelante, mire, van a saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Pues, por favor. Eso no se preocupe, que eso no le pasa nada. Mire, ese es el lenguaje que siempre nos enseña el maligno. Y si usted no lo reconoce ahora, entonces yo le pregunto, querido hermano, entonces estos textos que nos están, que estamos leyendo, que hemos leído a lo largo prácticamente de todo este mes de noviembre, ¿qué le dicen a usted? Debemos pensar en eso. Uno no tiene que lanzar un mensaje de terrorismo, de miedo
o hacer pensar que todos nos vamos para el infierno y que tenemos un Dios muy justo, muy rígido, muy riguroso, muy estricto, porque tampoco ese es el Evangelio. El Evangelio trae es una verdad. La buena nueva trae una verdad. Y la verdad es que no va a recibir la misma recompensa el malo que el bueno. Que nos estén predicando otra cosa porque Dios es misericordioso, porque Dios es misericordioso, porque Dios es misericordioso, ¿eso qué es lo que está diciendo? Hermano, que usted haga cualquier cosa, cualquier vagabundería, aborte, tenga familia con personas del mismo sexo, odie al hombre y usted no sea mujer, desconozca la palabra del Señor. Sí, eso que hay en lo que usted come en la misa, pues no es Cristo Jesús, es un símbolo. No hay necesidad de confesarse con un cura, usted simplemente ahí frente a Dios, hombre. No hay necesidad de que ir a la iglesia, contarle que usted no le haga mal a nadie, no importa. No predique el Evangelio, pues ¿para qué? Lo importante es caminar juntos. No importan nuestras convicciones y la fe, hombre, ahorita no nos pongamos en esas cosas. Mire, todo ese tipo de cosas, ¿para qué, hermano? Es para que esta palabra que leemos, pues quede sin sentido, porque predicar eso es ser fundamentalista. Hoy, predicar así es ser fundamentalista. Y eso es bueno, pero hoy lo bueno es malo. Y lo malo, lo que sí no hay que hacer, es bueno, porque no lo mire así, es que hay que mirarlo con los ojos de Dios, como si Dios fuera miope o fuera estúpido. Centrémonos en la palabra del Señor. Y más bien que esta palabra nos invite a mirar y asumirla como un acto profundo de caridad del Señor que nos está invitando a decir, mira, hijo, yo te amo profundamente. Te quiero como tú no te imaginas. Pero tú eres libre. Yo no te puedo obligar a que me sigas. Ni te puedo obligar a que cumpla mis mandamientos o que vayas a la iglesia o a que ames o no ames al que está allá afuera. Yo simplemente lanzo una palabra y te invito a que la cumplas. Pero tú eres el único responsable de aceptar mi salvación o no. Porque yo te salvé ya. Pero tú puedes rechazar mi salvación cuando tú quieres manipularme, hacer de mi palabra un tutti frutti. Tú eres libre. No me vengas a decir después de que no te lo advertí, de que no tuve los brazos abiertos para que me siguieras. Te da unos talentos, te da un tiempo. Tú simplemente respondes, porque te va a pedir cuentas. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.